pasemos al otro lado. Así lo he titulado. Y me quiero basar en este suceso, lo que acabamos de leer. Y como cristianos, hermanos, que están aquí, aquellos que nos escuchan, sabemos que Dios o en la Biblia no nos promete una vida fácil. El hecho de venir a los pies de Jesús, el hecho de ser salvos, no nos garantiza Jesús no nos dice que no va a venir problemas, que no va a venir aflicciones, tribulaciones, nada. O sea, Dios no nos va a quitar eso, sino en esta vida, aunque nosotros vengamos a la iglesia, aunque hagamos nacido de nuevo, aún pasamos por todo ese tipo de cosas. Pero algo que sí la Biblia nos garantiza, algo que Dios sí nos promete, es que va a estar con nosotros. Amén. Algo que Dios sí nos promete, el que va a estar ahí a pesar de las situaciones, a pesar de lo que puede venir a nosotros. Y para esto quiero que leamos o simplemente pongan ahí atención en lo que se va a estar en la pantalla. En Isaías, vemos en Isaías en su capítulo 43, es mismo Dios hablando a Israel, dándole estas palabras. Le dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y le comienza a decir: cuando pases por las aguas, miren cómo le dice, cuando pases, o sea, va a ser necesario pasar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso es Dios hablando al pueblo de Israel, pero de igual manera nuestras vidas nos habla. Entonces le dice: cuando pases, en ocasiones tenemos que pasar. Es necesario pasar. Así que también mismo Jesús, en Mateo, vemos que en Mateo 28, cuando da la gran comisión, nos dice en su versículo 19: por tanto, id y ¿qué? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero miren cómo les dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces Dios nos promete estar con nosotros. Amén. Y le he puesto este tema de pasemos, no perdamos de vista, pasemos al otro lado. Son palabras de Jesús a sus discípulos. Entonces, para nosotros posiblemente el otro lado, decimos: no, pues para mí el otro lado es llegar al cielo. Muy bien, es algo que todos anhelamos. Pero para llegar al cielo, mientras lleguemos al cielo, ya sea que Dios nos llame, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar problemas. Y Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. A través de este tema vamos a estar mirando qué había en el otro lado. Y vemos que dice Jesús se sube después de predicar, en este capítulo 4 nos narra de cómo Él enseñó, cómo Él ministró, cómo trabajó en la obra de su Padre. Y le dice a sus discípulos: pasemos, vayamos al otro lado. Y mientras pasaban al otro lado, no quiero que pierdan de vista, mientras ellos pasaban al otro lado, algo sucedió en el camino. Así como algo sucede en el camino, cuando nosotros venimos a Jesús, parece que los primeros días estamos felices, va todo bien. Pero como va pasando el tiempo, va pasando las semanas, nos enfrentamos problemas. Sus discípulos van y se nos dice que Jesús duerme, cansado, durmió Él, estaba durmiendo. Mientras pasaban, dice que se levantó ¿qué? Una gran tempestad de viento. Se levantó el viento. En ocasiones, cuando nosotros en nuestra vida vemos a nuestro alrededor se levantan los vientos, no tienes que ver las noticias, simplemente ves a tu alrededor y hay problemas, hay situaciones difíciles. En tu trabajo te encuentras con situaciones también difíciles, con enfermedades, con muchas cosas. Y eso te concierne, dices: bueno, ¿qué está pasando? Pero dice que se levanta un gran viento. Y cuando se levanta este gran viento, comienza a ver las olas, comienza a entrar la agua ahora en la barca.
Entonces ahora no es solamente cuando nosotros escuchamos y sabemos de los problemas de los demás, ahora los problemas llegan a nuestra vida. Es muy diferente. Es muy diferente cuando escuchamos posiblemente divorcios, cuando escuchamos la rebeldía en los hijos de otras familias, cuando escuchamos posiblemente situaciones que están pasando en iglesias, a cuando ya llega dentro de nosotros. Cuando ahora la enfermedad toca a tu casa, cuando ahora la rebeldía llega en tus hijos, cuando ahora la etapa difícil llega en tu familia, cuando ahora las situaciones difíciles están pasando dentro de nuestra iglesia. Todos los discípulos experimentan no solamente los vientos alrededor de la barca, sino ahora las olas, el viento, la agua está entrando en su barca. Pero no pasemos por alto lo que Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Son las palabras. Y mientras ellos van en la barca, te puedes imaginar, nosotros escuchamos mensajes, escuchamos predicaciones, posiblemente conocemos la Biblia, pero cuando la situación ya llega dentro de nuestra casa, cuando el problema llega dentro de nosotros, se nos olvidan los versículos que leímos al principio. Dice que Él estará con nosotros, ¿qué dice? Todos los días. Que si pasamos por el fuego, si pasamos por las tormentas, dice que Él estará con nosotros, pero en esos momentos se nos olvida. En esos momentos se nos olvida posiblemente esas palabras que hemos escuchado. Lo mismo pasó a sus discípulos. Y no era una situación fácil. Sabemos que algunos de ellos eran pescadores, eran profesionales en eso. Algunos de ellos ya tenían experiencia, están en el mar. Ya se habían enfrentado posiblemente con tempestades, con tormentas. Y eso nos enseña que esto fue algo diferente. En ocasiones llegan situaciones dentro de nosotros que no importa si tengamos experiencia, si conozcamos la Biblia, hay situaciones que es diferente, hermanos. Hay situaciones que nosotros no podemos, con nuestra capacidad, con lo que conocemos, no sabemos cómo llevarlas. Entonces, para ellos se espantaron, se asustaron y se dice que Jesús iba durmiendo. Aquí nos enseña dos cosas también, nos enseña que Jesús como humano que era, que experimentó el cansancio, también se cansó y quedó dormido. Porque algunos podemos pensar, bueno, ¿y Jesús? Pues ¿qué le pasa a Jesús? Se cansó, porque dice que había predicado todo el día, había enseñado, había estado hablando. Después de tener un día, algunos de nosotros experimentamos eso cuando estamos posiblemente en la iglesia, teníamos los servicios de la mañana a la tarde. ¿Cómo llegamos a nuestra casa? Agotados. Entonces Jesús experimentó el cansancio, pero también nos enseña algo más, que aunque Jesús experimentó el cansancio, recuerden las palabras que Él dijo, pasemos. Él tenía la seguridad que su Padre tenía que cuidado de Él. Se fue tranquilo, porque le dijo pasemos. Esa es la seguridad que nosotros tenemos cuando sabemos que Dios está con nosotros. Que llegan situaciones, hermano, situaciones van a llegar, los problemas van a llegar. Posiblemente estés experimentando algo, un problema o algo en tu vida. Te sientes desanimado, te sientes que tus oraciones no son contestadas. Pero Dios, en esta noche Dios te quiere recordar que Él está contigo, que Él está allí, Él está ahí en esa situación. Entonces los discípulos le empiezan a decir, maestro, ¿qué no miras que nos estamos sumergiendo, que está la tormenta, están los problemas? En ocasiones gritamos, Señor, ¿qué no miras? ¿Qué no escuchas? ¿Qué no miras a la situación que estoy enfrentando en el trabajo? ¿Cómo la injusticia? ¿Cómo llegan los problemas, la enfermedad? Cuando llega la enfermedad y los doctores no encuentran posiblemente solución o no saben qué es difícil, hermano. Es difícil cuando tienes el dolor, tienes la situación allí, pero no sabes, los demás no saben. Y tienes que esperar en Dios. Tenemos que esperar en la respuesta de Dios. Oramos, reclamamos a Dios y parece que Dios está dormido. Parece que Dios nos escucha. Pero Dios nos quiere enseñar que confiemos en Él.
Amén, que confiemos en Él, porque vamos a ver, vemos que a Jesús se despierta y se nos dice que en el versículo 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Vemos cómo después Jesús mismo reprende la falta de fe en ellos, pero eso no es el punto ahorita. Cuando Dios calma la tempestad, la tormenta, se nos dice, vamos a leer ahora en el capítulo 5 de San Marcos, y se nos dice, vinieron ¿qué? Al otro lado del mar. Llegaron a la región de los Gadarenos. El otro lado para Jesús era un lado gentil. Era un lado donde para los judíos, los gentiles, no eran bien vistos. Ese era el lado que Jesús quería llegar con sus discípulos. Y se nos dice, vamos a seguir leyendo en su versículo 2, y cuando salió de la barca, miren, cuando salió, ¿qué pasó? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Ese era donde quería llegar Jesús. Ese era el otro lado. Entonces esto nos enseña, cuando Jesús dice pasemos al otro lado, cuando Jesús te dice yo voy contigo, posiblemente tu otro lado no va a ser al otro lado del mundo, pero tu otro lado, en la situación que estás pasando, en el problema que estás pasando, es porque Dios te quiere llegar al otro lado con tu familia. Quiere llegar al otro lado allí en la necesidad en tus compañeros de trabajo, a las personas que no conocen de Dios. Eso es lo que Jesús quería llegar, al otro lado. Eso nos enseña que Dios tiene todo en control. Eso nos enseña que había una persona necesitada, hermanos. ¿Te imaginas si alguno de sus discípulos en medio de la tormenta, en medio de este mar de Galilea donde se levantó esa tempestad, alguno dijo, ¿sabes qué? Vámonos, hay que regresarnos. ¿Qué sucede si tú y yo llega el desánimo a nuestras vidas? ¿Cuántas veces no ha llegado el desánimo? Posiblemente estás experimentando el desánimo en tu vida y dices, como que no vale la pena, hasta aquí llegó. Posiblemente tienes en mente dejar algún ministerio. Posiblemente estás en duda de como que lo de la iglesia no funciona. Pero ¿qué sucede si tú y yo simplemente dejamos todo? ¿Qué va a suceder con las nuevas generaciones? ¿Qué va a suceder con tus hijos? ¿Qué va a suceder con las personas en tu trabajo? Posiblemente van a decir, no, pues entonces ¿de qué sirve? Hermano, por eso es importante seguir. ¿Cuál es tu situación? Yo no la conozco. ¿Cuál es tu problema? Yo no lo conozco. ¿Cuál es la petición que tienes en tu corazón? Yo no lo conozco. Posiblemente es una necesidad que has estado clamando a Dios por años. Posiblemente pueda ser una petición que tienes dentro de tu corazón y ya dejaste de orar. Ya dejaste de interceder. Al principio sí oraba, le clamabas a Dios por tus hijos, orabas a Dios por tu familia, le clamabas a Dios de una manera, le buscabas a Dios simplemente. Tenías un tiempo especial con Dios. Y la enfermedad, la situación difícil, la tempestad, la tormenta, nos hizo que simplemente dejáramos de hacerlo. Cuando Dios dijo, yo estoy contigo. Cuando Él te ha dicho, pasemos, vayamos, yo voy contigo. Cuando Él ya te ha hablado a través de su palabra, nos ha hablado y nos ha dicho, adelante. Algunos de nosotros posiblemente ya estamos cómodos, ya nos pusimos cómodos. Ya nos sentimos cómodos de venir y simplemente que otro haga el trabajo, que otros vayan y oren por los demás, que otros prediquen, que aquel hermano que sabe más de la Biblia vaya y evangelice, que alguien más venga y ore por mis hijos. Cuando sabemos que el altar familiar se ha dejado, hermanos. Por eso te digo, ¿qué pasa o qué está sucediendo?
cuando nosotros nos cansamos, porque llegó la tormenta. Hay etapas en la juventud, en los adolescentes, donde entra la rebeldía. Pero ¿qué pasa si dejas tú de interceder por ellos, de orar por ellos? Porque se enojan, porque no quieren. Por eso es importante, por eso Dios ponía esta palabra, no solamente es porque conozco algo de alguien, no, porque Dios la puso, Dios habló a mi vida. Que cuando llega la tormenta, cuando llega la necesidad, primero clamamos, sí clamamos a Jesús, pero cuando no vemos respuesta, automáticamente dejamos de hacerlo. Llega el desánimo a nuestras vidas, llegan muchas cosas a nuestra mente. Pero Él quiere que lleguemos, ¿qué? Al otro lado. Él quiere que llegues allí a las personas que no conocen de Dios. Porque tú vas a llegar a personas, tú vas a llegar a familias que posiblemente yo no llegue. Si tú le predicas, si tú perseveras, vas a llegar a personas dentro de tu trabajo que conozcan de Dios, y esas personas van a llegar a sus países, a otros lugares. Pero por eso, para Jesús, ¿te imaginas? Cuando Él se baja de la barca, Él sabía quién esperaba. Él sabía cuál era la necesidad. Dice que había una persona que estaba poseída. Había un necesitado. Ahora no estoy diciendo que te van a salir puros endemoniados, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para ti el otro lado es cuando salgamos fuera de este lugar. No estoy diciendo al otro lado, a tu vecino, también posiblemente, pero el otro lado es: ve a las personas, ve a tu familia, ve a esas personas, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Por eso nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, y quiere que lleguemos a las personas que no conocen de Dios. Él quiere que lleguemos a las personas que están teniendo problemas en su familia. Él quiere que lleguemos, que la iglesia, que nosotros como iglesia lleguemos. Que nosotros como iglesia lleguemos no solamente a las personas, sino lleguemos también dentro de los hogares. Y si ha llegado el desánimo a tu vida en esta noche, es momento que digamos: ¿sabes qué? Yo me levanto. Si has dejado de orar, de interceder, de estar haciendo lo que tú sabes que Dios te ha llamado a hacer, levántate en esta noche. No te desanimes. Tu familia te necesita, tus hijos te necesitan. Es importante que sigamos. Es importante que dentro de la iglesia haya personas que amen a Dios, haya una juventud que ame a Dios.